Hola Susi, qué suerte que entraste vos primero para preguntarte si se escucha y se ve bien. ¿Se escucha bien, Susi? Ay, gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Hola Claudia. Aprovechemos para ajustar eso. Se oye y se ve espectacular. Bárbaro, bárbaro, porque cambié de escenario. Me vine acá al living y Felipe está por ahí porque me parece que es en aquella habitación que se cortaba. Hola Jorge, hola Titi, ¿cómo van? ¿Todo bien? Vamos a esperar que venga más gente, Claudita, y bueno, a contar un poco de qué se trata esto y después te hago entrar. ¿Andan bien? Hola Martu, ¿cómo va? Bueno, genial. Yo me serví un vinito, chicos, por supuesto, como corresponde. Como corresponde, ¿viste? Me serví un vinito, así que bueno, vamos a esperar un poquito más. Había mucha gente del grupo que se iba a Paraná porque en Paraná hoy empezaba el ciclo Río Abajo. ¿Río Abajo es o Río Arriba? Bueno, empezaba el ciclo de los chicos, así que muchos iban para allá. Una pena que haya coincidido porque me hubiera encantado. Y bueno, y de paso, ya que estamos todavía entre conocidos, entre íntimos, les cuento que ya tengo casi arreglado para la primera quincena de marzo. Vamos a hacer una edición de La Herida Fundamental en la Plaza San Martín con Ulalá, con feria de libros y demás. Estamos viendo eso con micrófono abierto, así que bueno, un poco para darle la bienvenida a la poesía este año y esperando que sea mejor que el que pasó, ¿no? Claudia, ¿estás preparada vos? Sí, buenísimo. Perfecto, muy bien. Ahí se unió Pablo. Hola Pablo, encantada. Ya nos vamos a juntar a tomar un vinito. Vamos a esperar un poquito más. Y bueno, y vamos a arrancar. Les voy a contar primero de qué se trata. Hola Germán, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Alicia. Bueno, vamos a empezar. Así les voy contando un poco la idea y la gente, bueno, se irá incorporando un poco.
La idea es, bueno, generar un ciclo para hacer un ensayo biográfico, no tanto una entrevista a los autores, sino a las personas que escriben libros, que son dos cosas distintas, me parece a mí. Hola Nati. Entonces, bueno, se me ocurrió esto porque me parece interesante por ahí que los lectores conozcan quiénes son los escritores de Del Aire, quiénes son las personas que están escribiendo esos libros. Y bueno, quien ha hecho visitas, por ejemplo, a las escuelas, sabe de esa experiencia, sabe lo rico, lo importante que es cuando los chicos, tanto adolescentes como niños, empiezan a hablar con el escritor, que en un principio lo tenían como alguien inalcanzable, y ese escritor o escritora hace las mismas cosas que su padre, que su madre, o que conocidos de ellos. Entonces se establece como una cercanía, ¿no? Y eso un poco también ayuda a la elección de la lectura y a la incentivación y a la motivación. Bueno, un poco motivada en eso y otro poco para encontrarnos como excusa, se me ocurrió que más que una entrevista, hagamos una entrevista pero con una base de ensayo biográfico. Y un ensayo biográfico se caracteriza por contener una especie de juicio crítico sobre la vida de la persona, a diferencia de la biografía que solo contiene datos específicos. Para emitir esta opinión, esta especie de juicio crítico, es necesario recopilar toda la información sobre las acciones de esa persona elegida relacionada con lo que nos interesa, que es como una especie de objetivo que se pone. ¿Por qué vamos a hablar de la vida de esa persona? Bueno, en este caso, el objetivo que puse es saber si los hechos que acompañan la vida de una persona, digamos que la marcan o los hechos vividos marcan un poco, dirigen el camino hacia la escritura, ¿no? Si el entorno, si los hechos vividos, si eso marca el camino de la escritura, no tanto de una determinada novela o de un determinado cuento, sino del camino de la escritura, ¿no? Que es interminable, digo yo, ¿no? Porque más allá de que uno no se plantee una carrera como escritor, inevitablemente escribís una cosa y la llevas al público y después escribís otra y la llevas al público y vas haciendo como un camino que me parece que no tiene fin. Bueno, los autores elegidos van a ser los autores de la editorial Del Aire, y en esta primera entrevista invitamos a que se nos una a Claudia Rossiani. La biografía autorizada de Claudia Rossiani dice que Claudia Karina Rossiani es autora de La Correspondencia, Premio Leoncio Gianello 2008 y reeditada por Editorial Del Aire en el 2015. Y es autora del Equívoco, Nouvelle, publicada por Letra Viva en 2019. Además, es la fundadora del grupo de Facebook 1000 hojas de promoción e intercambio de lecturas y es coordinadora de espacio de taller para adolescentes. Pero nosotros nos preguntamos, ¿quién es Claudia Rossiani? Y para eso la vamos a invitar, vamos a llamarla, la vamos a esperar. Claudia, ahí tenés que, ahí está.
Buenas Hola, noches, hermosa, tanto ¿qué tiempo. tal, Te, Chela? ¿Cómo estás? te queda hermoso ese corte de pelo. Muchas gracias. Hace mucho que no nos vemos porque entre la pandemia y los viajes y qué sé yo, estamos bastante alejadas, pero bueno, un placer tenerte acá, Claudia. A ver, entramos las dos bien en la pantalla, ¿no? Sí. ¿Cómo andás vos? Bien. Bien, sí, Bueno, contenta muy bien. de esta invitación, este momento de cierta intimidad. Digo cierta porque, bueno, las redes hacen que también se pueda espiar, estar en una categoría como de pasar por ahí, espiar sin ser muy advertido, sobre todo si esto va a quedar subido, excede a la intimidad del encuentro de los que estamos acá, creo que eso también es a tener en cuenta, pero no deja de ser un momento de encuentro con amigos y así veo, cuando voy viendo quiénes se van sumando, siento la alegría de decir, bueno, estamos en Sí, confianza, en amistad, en todo esto que sí, genera el placer del encuentro. Estoy muy sí, bien en este momento. justamente uno de de las preguntas tiene que ver con uno de esos rasgos tuyos de la reserva, de la privacidad de tu mundo y demás, pero lo vamos a dejar para más adelante Bueno, y, avanzada y la noche. claro, y de todos modos, bueno, no te voy a preguntar absolutamente nada íntimo porque eso lo vamos a dejar para nuestras charlas, vinito de por medio, pero sin ningún testigo, por supuesto, ni testigo ni testiga. Bueno, ahora que conocen la biografía autorizada de Claudia Rossiani y la están viendo en pantalla, vamos a empezar a hacerle algunas preguntas que anoté. Y bueno, la primera pregunta que tengo anotada acá, algunas cosas sé y te las voy a preguntar igual y otras no las sé. Bueno, Además del premio Leoncio Gianello, además del Gianello en 2008 con la correspondencia, hay otros premios, ¿no? sí. ¿Qué premios son esos? A ver. Bueno, hay algunos premios del tiempo de mi adolescencia, de espacios escolares, de poesía, cuentos, de narrativa. Hay uno que es muy especial, que creo que si bien el Gianello queda como en un lugar muy importante, porque es el que permite la edición de la correspondencia, eh, para mí el más significativo, porque fue fundante, fue cuando yo tenía 14 años, en un sucederse de situaciones y de cosas que son como estas cuestiones en la vida, ¿no? Mucho de lo que uno pone y mucho de la contingencia, de cosas que se dieron sin que se puedan prever. Así que voy a contar algo de esta sucesión para llegar a ese premio. Yo escribía desde hacía muchos años, para mí, en papelitos donde iba encontrando lugares, escribía. No tenía máquina de escribir en mi casa. Entonces un día le pido a mi papá acompañarlo a su trabajo, una tarde, que había menos movimiento en el espacio de trabajo de él, para usar una máquina de escribir y pasar en limpio un cuento que había escrito, que a mí me gustaba mucho, era La leyenda de la vieja del agua, se llamaba Tirala no sirve para nada, estaba ambientado en la costa, en las islas, un ambiente que para mí fue y es parte de mi vida, y rescataba cosas que escuché, paisajes que eran una parte mía, y además con este componente de inventar cierta leyenda para la vieja del agua. Entonces, bueno, yo paso este cuento a máquina y queda una copia en el laburo de mi viejo. Y uno de las personas que trabajaba con él, resulta que era el escritor César Dávila de nuestra ciudad, y encuentra ese cuento y le dice, ¿quién escribió esto? Y él le cuenta, mi hija tiene 14 años, entonces él le dice, no, pero esta chica tiene que venir al taller, hay que invitarla, y me invita a través de mi papá al primer taller literario que yo fui. Cosa que
ni siquiera sé si en aquel tiempo yo conocía que existieran espacios de intercambio con otros escritores o lectores o algo que en relación a la literatura que tuviera un formato como lo que son los talleres, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a ir al taller y una de las primeras veces que participo se pasaban todos los datos de concursos que había. Y había un concurso latinoamericano para cuentos. Entonces me dicen ahí, me alientan a que mande ese cuento, como para empezar a moverme, ¿no? Por supuesto, como quien empieza a tirar arroja una piedra al agua a ver si hace sapito, qué sé yo. Bueno, Claro, sí. lo mandé, gané, fui una de las seleccionadas, seleccionaron a 30 escritores de toda Latinoamérica, y en aquel tiempo no existía internet, nada, o sea que yo llegué de la escuela un día y tenía un sobre de carta que me decía que estaba convocada a Buenos Aires para recibir el premio de las manos de Sábato. Era una cosa desquiciada, no me lo podía imaginar de ninguna manera. Y bueno, fue un momento de intensa felicidad que me hizo pensar que, bueno, esto de escribir podía no ser solo para mí. Claro. Ese fue el primer premio importante, digamos, que a mí me funcionó como marca. Así que mamá y papá viajaron con vos a Buenos Aires a llevarte a recibir ese premio. Bueno, las condiciones del momento hicieron que fuera solo con mi papá, porque yo tenía ya 4 hermanos menores, tampoco había una situación económica como para que pudiéramos ir en familia. Mi papá me acompañó a Buenos Aires a esa instancia que fue de encuentro con otros escritores de otros lugares, con quienes hice lazo, nos carteábamos, una cosa maravillosa. Y recibir ese premio, además, esto no consignaban la edad, entonces era la única de adolescente, los demás eran adultos. Claro, fue para mí muy fuerte esa impronta, y muy lindo. Lo viví con una alegría. ¿Qué año fue eso? 89. El 89. El concurso era el de la Fundación Gibré. Impresionante, ¿eh? La verdad sí, que... Este cuento se publicó, que es Tirala no sirve para nada. Qué lindo, hermoso. Y muy linda la vivencia. Claro. Bueno, y a partir de esto entonces te cuento de ese premio, después también en la ASDE, los premios Mateo Bosch y José Civil también fui premiada en algún año, en el 2003, justo había escrito textos en relación a la inundación, entonces bueno, estábamos todos muy atravesados por esta cuestión y creo que eso también, yo creo que en ese sentido, en ese punto, estos premios yo los leo como una confirmación de la necesidad de poner palabras a algunas situaciones. Eso creo que hacemos también los escritores, ¿no? Compartimos nuestras palabras para que muchos podamos nombrar las cosas que a veces cuesta nombrar y necesitamos nombrar. No, creo ni que hablar. Es un trabajo colectivo y social también. Sí, es así. Bueno, la segunda pregunta es, a mí me chusmearon que vos sos muy familiera y a pesar de que hace mucho que nos conocemos, ¿no? Nunca había reparado en eso, porque sos muy reservada con esa situación de la familia. Y el apellido Rosciani es un apellido que tiene como un origen italiano, ¿no? Es italiano como de la zona de los Alpes, ¿puede ser? De Roma es la familia Rosciani. Mira. Y porque como ese entorno sagrado, digamos, como de la familia, ¿no? Italiana, me parece que tiene como esa mística, ¿no? Tu relación con la familia, ¿puede ser? Sí, puede ser. Bueno, los orígenes marcan mucho. Creo que sí, que debe haber un rasgo que se puede remontar tan lejos en el tiempo y en la geografía, pero también creo que hay cuestiones que son fundacionales. Yo soy la primera hija de 5 hermanos y creo que mis viejos fundaron una familia aprovechando todo lo bueno que tiene esta cosa. O sea, tengo muchos primos, muchos tíos, pero digo, lo fundacional es qué hace uno con eso.
Y bueno, en este caso la particularidad es que yo nací en el año 1974, mis padres se conocieron en el comedor universitario de la ciudad de Santa Fe, eran mozos, mientras estudiaban hacían changa como mozos, comían ahí, ganaban unos pesos con eso, y a los 6 meses de conocerse ya dejaban de ser dos y éramos tres, o sea que fue ahí todo muy eh, Claro, conviviendo con otros estudiantes. Yo me crié en un ambiente donde incluso la familia es una familia muy ampliada, o sea, mi casa siempre fue de puertas abiertas, había siempre algún pariente del campo, del interior, viviendo sumado, y eso, no sé, mis amigos cuando venían de otros lugares a Santa Fe, venían todos a parar a mi casa. Esta lógica de la familia como un lugar donde se hace lugar a los otros, ¿no? Y se ofrece un buen lugar. Entonces sí, creo que es un rasgo de algo que construyeron fundamentalmente mis padres y que, bueno, seguramente está presente en la gran familia, pero insisto, hay algo ahí fundacional que es por lo que siempre les voy a estar agradecida además, ¿no? claro, claro, porque hay como una cuestión como de cuidado, ¿no? Sí, En eso, como de cuidado, sí. Sí, nunca había reparado en eso, fíjate, ¿no? Pero estudiándote en estos días un poco, yo digo, mirá, qué poco conozco yo de tu familia. Creo que te comenté una vez que cuando yo iba a la escuela normal, que yo hice la secundaria ahí, sí, el director era Rociani de apellido, nosotras por supuesto no nos sí. conocíamos, te estoy hablando del año 77 más o menos, o 78 por ahí, y tengo un hermoso recuerdo de Rociani. Era un tipo tan cálido y tan comprensivo que quedó grabado en mi memoria, y eso que yo en el normal estuve 2 años nomás, ¿no? Porque no hice ahí toda la secundaria, sino los 2 últimos años. Y sin embargo siempre lo recordé. Y cuando te conocí me acuerdo que fue lo primero que te dije, Sí, porque siempre lo recordé con mucho afecto. Y es también de la familia, sí, tío de era, mi va, padre, sí, claro. de la generación del tío de mi papá. Y es una Hay familia como de artistas, ¿no? Músicos, artistas, escritores, tus hermanas que docentes, hacen patín artístico. ¿Hay algo más sí. ahí? Sí, hay en la familia más grande, hay también otros escritores, artistas plásticos, músicos. La música siempre está muy presente a un nivel que puede ser de dedicación más profesional o de tomar la guitarra y cada uno rasca como puede, pero siempre la música, el canto, sí. O sea que se puede decir que hay como un entorno familiar donde se crece respirando arte. Sí, eh, sí, sí, de todas maneras me gustaría distinguirlo de lo que a veces sucede en algunas familias y yo lo veía ya cuando fui creciendo en familias de mis amigos y amigas, que es esto de respirar arte por poder insertarse en un mundo cultural, de conocer artistas, obras. Yo no tuve esa experiencia en mi casa, era más Claro, del saber hacer cotidiano, con mucha humildad, con poco acceso a lo que podría pensarse como los ámbitos estéticos, culturales, artísticos, de academia, los que estaban legitimados, porque ahora, bueno, tenemos esto que nos permite que tengamos otro modo de circulación, pero antes el que no tenía un lugar público no trascendía. Entonces, claro. bueno, en ese sentido, no es que yo tuve y para mí eso significó el acceso a los libros, ese acceso al mundo donde otros tomaban la palabra para hacer y decir cosas de un modo que te trastoca la vida, ¿no? Que es el arte. Yo no lo Claro, tuve, no lo mamaba en lo cotidiano de mi casa, me lo encuentro leyendo. claro. Eso sí puedo decir que Claro, fue lo una que pasa experiencia. es que hay un poco esto de que, eh, digamos, cuando vos no es algo exterior, sino algo interior de todos los días, Sí, eh, es como que uno lo toma como dentro de la rutina, como parte de la rutina, como cualquier otra cosa cotidiana
y rutinaria Sí, dentro de la familia, no como un espectáculo claro, donde, tal cual. bueno, claro, claro, Ujú, que eso. eso, bueno, eso es importante porque también tiene que ver con la formación tuya, Sí. la Ujú, formación como persona, me refiero a sí, eso, sí. no culturalmente, sino como persona, la formación dentro de la familia, donde hay distintas disciplinas del arte que se viven como cotidianas y normales dentro de la familia. Después uno sale y encuentra que hay un espectáculo, que hay libros, que hay biblioteca, que hay Claro. escenarios y todo eso, Sí, ¿no? sí, Pero sí. hay una diferencia muy grande entre una persona que lo vive desde aquel lugar y una Sí, persona que lo vive como algo cotidiano de todos los días. sí. Y bueno, la prueba está en que vos a los 14 años andabas con tu papelito escribiendo y como una Ujú, cosa natural. lógica, fuiste al trabajo de tu papá y le pediste prestar una máquina para pasarlo en limpio, ¿no? Eso es una cosa como a los 14 años, es, solamente se da en ese entorno. Ujú, Bien, ya lo anoté porque eso también es parte, ¿viste? sí, sí. Bueno, vamos a entrar así como en algunos temas fundamentales de la vida. ¿Qué es el amor para Claudia Rossiani? Uh, Uh, eh, el amor es, me parece justamente eso que escapa a la conceptualización. Ya cuando conceptualizás, haces otra cosa. De hecho, ujú, hablar de amor no es el amor, no es, o sea, hablar acerca de el amor sería teorizar. ¿Te acordás que cuando aparece sí, esta propuesta, la idea era no hablar acerca de lo que uno piensa de, sino contar qué la mella hizo experiencia eso, propia. qué marca hizo eso en la vida. Bueno, entonces, sí, no se trata de teorizar sobre el amor, sino de contar el amor en mi vida, algo que enlaza con lo que decía cuando me preguntabas por la familia. Yo tuve siempre la experiencia y la seguridad de ser y de haber sido muy amada. Ujú, Eso es algo que también agradezco profundamente, porque, bueno, claro, además es muy grato. Creo que en los primeros años de formación de una persona, porque estamos hablando de la persona, creo que esto como propuesta también me quedó claro, Chela, no ir para el lado de la sí, autora, sino de la persona, de es la persona, fundamental, ¿no? Es como una sí, investidura que te permite ir a la vida, a vivirla sin demasiada conciencia de los riesgos, de todo lo que puede salir mal. Hay como algo que permite tomar noción de eso para ir con cierto recaudo, pero sin estar en el plano del pánico por vivir. Eso yo creo que es lo que logra el amor como experiencia en la vida. Y sí, por supuesto totalmente, sí. lo extiendo a los vínculos en general, ¿no? No estamos hablando del amor en la pareja, del amor en los hijos, el amor en la familia, el amor, digamos, como experiencia Sí, humana que marca, pero marca de una manera que, bueno, te constituye. Entonces yo, por un lado, puedo contarte que en mi vida esa es una de las cosas que siento que siempre tuve y que ujú, también me permite sentirme cómoda con eso. O sea, para mí claro, amar no es un tabú, no es un problema, no me genera dificultad, digamos. Bueno, qué sé yo, me relaciono así. Eh, Creo que, bueno, nos conocemos y sí, sabés sí, algo de esto, eh, pero creo que eso es lo que pienso a partir de la vivencia que tuve en la vida, ¿no? totalmente. Sí, coincido totalmente que es mucho más fácil vivir en el amor cuando uno crece siendo amado. Incluso hay como una sorpresa cuando salís al mundo y te enterás que no siempre va a ser así, ¿no? Sí, 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 más vale. Porque a Una mí me sorpresa pasó, necesaria, a mí además, me ¿no? pasó eso, lo viví muy de cerca y para mí fue como un cimbronazo, así que lo tengo como así muy presente, incluso en mis nietos. Cuando empezaron, por ejemplo, la escuela y se encontraron con que no eran los niños amados para todos, ¿viste? Y era toda una sorpresa. ¿Cómo?
uno cuando crece en un hogar donde el amor es también un poco fundacional, como decís vos, es, es fácil transitar el amor Sí. y se nota que ese es tu caso, sí, totalmente. Bueno, y con respecto al amor, del amorío y de todo eso, ¿no? Cupido Sí. y Claudia, ¿cómo se han llevado en la vida Cupido y Claudia? Eh, y lo que sí Ahí, te puedo decir es que nos hemos llevado toda la vida, porque yo desde que tengo memoria siempre he estado en situación de jugar a tener novio desde jardín de infante, estar enamorada, escribir cartitas para alguien, que sea, hasta en tiempos donde a esto lo digo con cierto sesgo de ternura, porque es previo a cualquier tipo de elección o de posición en la vida que hace a un vínculo amoroso ya adulto, digamos, ¿no? O sea que esto para mí claro, fue un juego desde siempre y después, por supuesto que fue un juego más serio, pero nunca dejó de ser un juego, ¿no? Para mí eso, ujú, la elección amorosa no tiene que ver con una búsqueda de un perfil o de lo adecuado, lo conveniente, sino con poder seguir responsablemente mi deseo. claro, Entonces, bueno, ahí anduve, imagínate, con Cupido, claro, a veces bien, a veces al flechazo y a veces claro. nada. Pero bueno, sí creo Pero siempre que es esta tu, experiencia. Sí, decime, Chela. ¿Siempre? desde jardín de infante andaba Cupido, decís vos. Sí, Mirá, tengo dice cartitas Marta, escritas. escuchá que Marta dice ahí que hasta ensayabas casamiento. Porque Marta, maravillosa Marta, íbamos juntas a la escuela primaria. Entonces debe tener data de cosas, de juegos y de cuestiones que sí, que Claro, bueno, ahí está aportando algún, claro, sí, toda esta cosa más novelada, más desde por ahí lugares que son con los que uno cuenta en la infancia, y después con otros que se van deconstruyendo, reconstruyendo, eligiendo, pero con las claro, marcas de uno. No sé yo, uno puede ir eligiendo, pero también las propias marcas empujan en alguna dirección. Sí sí, creo que totalmente. en ese sentido, por eso te digo siempre, la elección recae no sobre lo dirigido, ¿no? No es elegir un perfil, un estilo, pero sí elegir desde una profunda convicción de que yo estoy ahí. En esa elección Claro, estoy yo. Digamos, no claro, estoy con nada, en ningún sentido estar en una situación bien en la que eso, no puedo estar. Y bien actualmente eso. muy contenta. Sí, 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 sabía. sí, la verdad que muy contenta y además en esto biográfico es un dato de color porque es casual en este caso, pero estoy haciendo biografía y contando de mi vida, y bueno, mi pareja era compañero mío del jardín y de Claro, primer mira, grado. Entonces recuerda y me cuenta cosas mías de ese tiempo que yo me río porque digo, sí, yo era esa niña que ahora es esta mujer. claro. Mucha coherencia en lo que resultó ahí, que cosas que yo me he olvidado, pero que son muy lindas también de Ay, recuperar. sí, la verdad que una belleza, ¿viste? Eso es una anécdota preciosa. Que se Sí, conozcan desde chico, desde jardín se conocen. sí, pero después nos dejamos de ver en primer grado y nos encontramos de adultos ya. Claro, Y claro. jugábamos, pero además nos conocíamos de la escuela, en jardín iba a jugar a mi casa y también me cuenta, como dice Marta, que mis juegos iban orientados hacia eso, ¿no? O sea, armar, Ah, ¿no? Y amores y parejas, bueno, estas cosas ya, bueno, quién bueno, sabe eso quizás también tiene que ver con esto que hablábamos de la familia fundadora, constituida, dentro del amor, ¿no es cierto? Y eso, digo yo, me parece que puede ser también esto de los juegos y demás desde tan chica orientados a eso, ¿no? sí, de todas Me maneras yo parece que jugaba tiene que mucho, ver. también jugaba, o sea, trepaba tapiales, árboles. A mí jugar es algo que me gustó toda la vida y que reivindico hasta en algunos textos últimos que he escrito como un derecho para todos, ¿no? Que tiene que ver con una actividad que nos humaniza y que nos hace felices, que no habría que dejar de jugar.
Así que, si bien ahora estamos hablando del amor y había desde muy chica esta impronta de la cosa del amor cupido, como vos preguntaste, jugaba a muchas cosas. Y bueno, Bien. Eh, Creo haber escuchado que tu novela La correspondencia te llevó a España. ¿Puede ser eso? sí. Contanos un eh, poco de eso. Bueno, en realidad la correspondencia tiene algunos capítulos que transcurren en España, en una zona de España que es Extremadura, retoma algunas fiestas populares, algo de paisajes de las ciudades de Extremadura, Cáceres, eh, y tiene que ver con una experiencia que viví mientras estaba estudiando psicología. Participé de un intercambio científico-técnico de 3 meses en España. Entonces, bueno, estuve viviendo allá, conociendo, participando en distintas instituciones que implicaban el trabajo con la comunidad de los jóvenes, maravilloso. Y me vine llena de experiencias, de historias, de relatos, de los cuentos de los lugares, y eso me quedó ahí como un acervo, como un tesoro que yo dije, en algún momento, en algún lado, esto lo voy a contar. Entonces, cuando escribo la correspondencia, en algunos tramos vuelco algo de toda esa vivencia personal. Después de publicada, la misma gente con la que yo estuve en contacto en aquel tiempo me invita a presentar la novela en Zafra, que es también en Extremadura y uno de los lugares donde transcurre la novela. Así que bueno, tuve la oportunidad de ir, hermoso, sí, también, ¿no? Reencontrarse con algo de lo que va tejiendo la literatura como posibilidad. Sí, por supuesto, claro. ¿Qué te parece? Hermosa la experiencia. Y bueno, sé que viajas mucho y que tus viajes son intensos siempre, ¿no? Viajás, conozco poco, pero de haber hablado con vos en conversaciones en las que por ahí pasa por arriba, ¿has viajado en clan con toda la familia? ¿Has viajado con amigas solas? ¿Y has viajado con amigos? Sí, ¿Cómo es, cómo es esa experiencia tan variada? ¿Qué es lo que te deja de saldo? Porque son tres experiencias completamente distintas, ¿no? bueno, hay más, he viajado con mis hijas, en pareja, sí, en realidad me gusta muchísimo viajar. Yo hago en los viajes algo de lo que hago acá también y que a algunos les asombra y me lo marcan, para mí es natural, que es entrar en contacto con la gente muy rápidamente y muy profundamente. Entonces, por ejemplo, no sé, fui al noroeste, estaba pasando por un pueblo donde era la fiesta patronal y hacían un locro, y en media hora sucedió que estaba sentada comiendo el locro y no tenían máquina de foto, y saqué la foto con mi máquina y al año siguiente se la estaba llevando y revelada, y me invitaban que como la fiesta se hacía a la noche y no había dónde bañarse, me bañara en su casa. Estas cosas que son raras, pero que bueno, Claro, es meterse en el viaje de una manera donde no como turista, ¿no? Entonces, claro. a mí realmente me gusta mucho el contacto con lo diferente, con otros modos de vivir, de pensar, de sentir, y hacer lazo con eso, ¿no? No ir de observadora externa, sino meterme con esto. Y viajar, sí, desde, bueno, qué sé yo, también en mi infancia iba de campamento, me imagino, recuerdo algunas cosas, otras las veo por foto y otras me las cuentan, ¿no? Pero estudiantes, amigos de mis viejos, donde los chicos estábamos eh, reunidos como si fuéramos hermanos con los hijos de los otros. Bueno, con Marta también hemos compartido algunas experiencias de esta, de transitar ahí. Hasta el día de hoy nosotras nos nombramos como primas en relación a la Sí, amistad de nuestros sí, padres, este tipo de sí. cosas. Muchos viajes familiares que, lejos del idilio que uno puede imaginar, era 7 personas adentro de un auto con todos, imagínense, distintas edades, la intolerancia inevitable cuando pasan unos kilómetros y el otro le molesta por el olor nomás, bueno, y creo que eso son situaciones que te dan como cierta flexibilidad en la vida, ¿no? Porque, bueno, si pasás por eso y sobrevivís y además la pasás bien,
Bueno, aprendiste un montón. Y sí, Pero esta bueno, experiencia que pero vos aprendiste, Marcela, depende, sí, depende de la época que te agarre, lo disfrutás o lo padecés, sí, digamos, tal ¿no? cual, ¿viste? Bueno, y Porque es entonces así. me permitió que cuando ya lo podía elegir, digamos que yo podía decidir, voy, no voy, tengo con qué y elijo con quién, esta pluralidad de poder armar un trayecto junto a alguien o junto a otros, bueno, también tiene esa riqueza. Eso para mí ha Claro. sido habitual, digamos, poder ir definiendo esto, como vos decías, alguna vez viajé con un amigo, otra vez viajé con amigas, viajé con una hermana, viajé con mis hijas, y así. Me Claro. gusta mucho. Bueno, en uno de esos viajes conociste al padre de tus hijas, que en realidad no fue que viajaste con él como amigo, sino que lo conociste en uno de esos viajes y, y bueno, Y después y ahí resultó, hubo como un flechazo y que está buena la experiencia. ¿Querés contarla un poquito? sí, claro, cuento. Bueno, fue justo ese año que yo me iba a este intercambio que comenté a España. Yo me iba de viaje a España en enero y el fin de año, previo a ese enero, fuimos en familia a pasarlo a Brasil. Eh, y estando en la playa, ahí un día previo a fin de año, bueno, se armaba como juntada de jóvenes, música en vivo, esta cosa brasilera de estar descalzo en la arena y bailando y tomando alguna Sí. caipirinha. Lo conozco a Alessandro, paulista, nos pusimos a charlar, caminamos por la playa, estuvimos creo que 3 días juntos. Yo me fui a España y él me mandaba cartas postales a Santa Fe y mi vieja me las reenviaba a España. No, Él no, porque ninguno increíble. conocía el idioma del otro, o sea que esto era, bueno, interpretábamos cada uno lo que le parecía y Claro. bueno, ese año él después se vino a pasear a Santa Fe a visitarme y decidió venirse a vivir y bueno, y con él me terminé casando y es el padre de mis 2 hijas, bueno, que lamentablemente falleció en un accidente de bici hace 10 años, acá en Argentina, pero de quien, bueno, tengo este tesoro que fue compartir ese tiempo y Clara y Abril, que en este momento están visitando a la familia Paulista en Brasil. Así Ah, que ellos están se vinieron ahí allá. al vivo, pero están allá con sus tíos, tías, primos, abuela. Por primera vez las dejé ir solas, así que, bueno, Solas, muy con mi bien, muy confianza y bien. Sí, ahí anoté yo esto de tus hijas, que bueno, que por supuesto, siempre centrándonos en el amor, tus hijas en este momento adolescentes, ¿no? ¿Cómo es sí, esa relación, vos, tus hijas? ¿Hay un de mujer a mujer en este momento? ¿Fuiste capaz en todo este tiempo de volver a vos cuando tenías la edad de ellas para comprender como los tiempos o no hubo eso? sí, sí, hubo eso, hubo, bueno, por esta particularidad que les cuento de que hace muchos años que estoy sola en la crianza porque su papá no está. Hay Claro, muchas cosas que tuve que hacer remitiéndome a una terceridad que puede ser recuperar desde la memoria algo de la historia propia, recurrir a otros que puedan ayudar a pensar, a definir cosas. En eso yo siempre fui muy abierta, no cerrada en lo que a mí me parece y lo que a mí se me ocurre, elegir a quiénes recurrir y afortunadamente claro. siempre con ese apoyo. Y sí, hay algo cada vez más lindo, aunque no por lindo poco complicado, creo que tiene la complejidad de las cosas importantes de la vida, el vínculo con los hijos. Y con las hijas hay algo ya de esto de mujer a mujer en relación a que están en otro momento. Claro, Así que claro. para mí es una experiencia muy hermosa poder Sí, vivirla, digo, no porque tenga el rasgo de que va todo sobre ruedas, sino que poder estar ahí para, claro, para cumplir esta función para mí es un privilegio, ¿no? claro, Es sí, algo que sí. Además, de todos agradezco. modos, la vez que he estado con tus hijas son de una amorosidad pocas Sí, veces vista, te digo, por la edad que tienen. Una belleza las chicas, la verdad que una belleza, y me alegro que estén allá, que la madre les haya dejado, las haya dejado muy bien ahí.
Muy No bien fue muy ahí. difícil porque la verdad que sí, cuentan con el aval que yo veo de su responsabilidad. Sí, creo que están a Claro, la altura de poder hacer este tipo de experiencia ya. claro, por supuesto, por supuesto. Claudia, ¿por qué elegiste el psicoanálisis ¿Mm? para estudiar Bueno, como profesión, digamos? ¿Cómo fue eso? bueno, a mí me gustaban varias carreras. De hecho, me gustaba mucho estudiar, leer, estudiar, aprender, saber. Entonces me gustaban los idiomas, me gustaban las letras, me gustaba el derecho. Y siempre me gustó mucho escuchar a los demás. Eh, Escuchar desde un lugar muy particular, ¿no? Como detenerme a escuchar al otro. Y yo le suponía a la carrera de psicología que algo de esto te enseñaban, digamos, para dedicarte, o sea, en ese momento es una elección que uno hace con bastante grado de inconsciencia en relación al saber y a lo que uno imagina que va a hacer. Eh, Comencé a estudiar psicología sin pensar en el psicoanálisis, pensando en lo que conocía de la psicología, incluso diría de la psicología como práctica clínica de consultorio, imaginarme lo tradicional que uno imagina que hace un psicólogo, cuando en realidad es muchísimo más amplio, hay muchísimas líneas Claro, teóricas. Bueno, me implicó irme a vivir a Rosario, que ya en sí mismo fue todo un hecho en mi vida y que me gustó muchísimo a nivel de independencia, de estar allá y conocer, bueno, la pluralidad de discursos que implica todo lo psi, ¿no? Porque podemos pensar que no es una sola línea, sino que realmente es una pluralidad enorme. Dentro de esa pluralidad había un rasgo muy marcado, yo estudiando en Rosario, de psicoanálisis, que es la marca universitaria ya es esa. claro. Eh, Hay otras, hay disponible, digamos, un tránsito por otras corrientes, pero es mínimo. A mí me gustó igualmente de entrada, me pareció fascinante poder encontrarme con ciertas cosas que implica el psicoanálisis, que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con poder vivir una vida sin tener asegurado cuál va a ser el efecto de cada acto y sin que eso te produzca, hoy decías que el pánico por vivir, no quedar paralizado porque uno tiene que tener todo asegurado y sin embargo ser responsable, ¿no? De eso, de lo cual no podemos dar cuenta de antemano. Eso me pareció realmente muy disruptivo, eh, Ujú. y muy interesante. Entonces fui por esa vía y ya cuando me recibí tenía esa elección hecha y bueno, y seguí por ahí. El psicoanálisis Bárbaro. no solo como práctica, sino como modo de pensar algunas cosas de la vida, que es muy interesante. Muy bien. Hay una diferencia entre amor y pasión, ¿no? Entonces, te digo, ¿qué pondrías del lado de la pasión? Bueno, si es en relación a diferenciarla del amor, porque creo que esto a veces va más trenzado, no necesariamente está tan diferenciado, pero en el punto en que está diferenciado pondría estas cosas que son más del orden de lo inevitable, digamos, bueno, tal vez escribir tiene que ver con eso. En general yo escribo desde un lugar muy relacionado con la pasión, con lo que no puedo dejar de hacer. Por eso me cuesta mucho ordenarme en relación a horarios de escritura, proyectos para hacer, voy haciendo lo que voy sintiendo y eso es como una cosa que no puedo parar, ¿no? Creo que la pasión Claro, tiene que ver con ese tipo de cuestiones, más sí, pulsionales, seguro. es un nombre un poco, Claro, es sin ir a pasional, lo claro, técnico, pero se entiende esto del empuje, de la pulsión. es como más desordenado, digamos, Sí, ¿no? sí, Eso más de la desordenado. pasión no te deja pensar, visto desde ese lado. Claro, y eso la verdad es que es una gran ganancia a veces, ¿no? A veces uno lo dice así, parece como que fuera un problema. Yo digo, afortunadamente está la pasión que a veces no nos deja pensar. ¿No? Claro, Largás claro, el timón, pasa algo de lo cual vos después pones la firma, pero no sabés bien cómo te vino, eso que después claro. queda plasmado. Esa es mi experiencia, por ejemplo, con la escritura. Me Claro. gustaría muchísimo que sea algo un poco más ordenado, más pensado, más resuelto, y hago siempre intentos para que así sea, pero es como ponerle dique a algo que suele desbordarse.
Perfecto. Esa es una metáfora clarísima de la pasión. Una metáfora clarísima de la pasión. Bueno, hablando un poco así también desde tu lugar, para vos, Claudia Rossiani, en tu vida, qué es la felicidad? Mm. Vuelta, me pasa con estas cosas fundamentales como el amor. Creo que es algo que se puede nombrar a posteriori. Creo que uno puede de la felicidad solo decir, ahí fui feliz. Fui feliz. Sí, creo que es algo que solo se recupera cuando ya pasó, Ujú. que es que tiene esa duración de lo que empieza y termina, y a lo que se entra sin demasiada noción de que se está entrando, y cuando se sale ya está. Digamos, no es del orden de lo que podés hacer perdurar, ni de lo que podés Claro, aprender, pero sí creo que existe y que además es de esas cosas que uno dice, ahí, entonces, en ese lugar que ya pasó, algo de la felicidad hubo, sí, sucedió. hubo. Es como un Tiene, acontecimiento claro. así. Tiene que ver un poco con una especie como de equilibrio, de balance, ¿no? Entre el tiempo y el bienestar y un montón de cosas que se dan cuando se alinean los planetas, sería una cosa así. Vos sabés, Chela, que no lo pienso desde ahí como algo equilibrado o como balanceado o como un término medio, lo pienso como algo que se nos escapa, digamos, ¿no? Ajá, Que es a la vez eso que tuvimos, pero que el hecho de ya no tenerlo constituye también algo de la felicidad. mirá qué Que interesante. no lo pienso como algo del orden del equilibrio. Recién hablabas de eso y me acuerdo que ese tipo de idea también se trata de nombrar cuando uno trata de decir qué sería un estado de salud, cuándo uno estaría bien, y más o menos cuando está en equilibrio entre tal cosa y esto, bueno, vuelve a ser como una cuestión de tener el comando todo en condiciones, cuando lo más interesante que tenemos los seres humanos es que no comandamos todo, que es el gran Claro, descentramiento, la herida narcisista que sufre la humanidad cuando se saca al ser humano del centro del universo, digamos, no somos en el centro de nada, ni la claro. conciencia del centro de uno, ni lo único, ni somos totalmente aprensibles para nosotros mismos, o sea, eso que se nos escapa y sin embargo es nuestro, eso que no sabíamos que éramos también nosotros, y en lo cual algo pasa que está, casi te diría entre, ¿no? Porque también la felicidad yo creo que tiene que ver con un estado entre, no es del todo adentro ni del todo afuera. Es ahí en ese, si pudiera Hermoso. imaginarlo con palabras que nos dieron otros, es lo que dice Graciela Montes de la frontera indómita, ¿no? Cuando habla de la literatura y el juego, que dice esa frontera, no es del todo yo ni del todo ajeno. Pasa ahí entre, y si entras ahí pasa algo que es único, bueno, algo así. Divino, divino eso. Me encanta cuando te pones a analizar las cosas, te extraño. Hay un montón de cosas que quisiera analizar. Bueno, Total. ahora te hago la pregunta final porque ya nos quedan 5 minutos y bueno, y me gustaría que cuentes, no sé si esto se corta o si podemos seguir otro poco, no sé bien cómo es, pero me gustaría que contestes esta pregunta que me parece que está buena para el cierre. A ver. Y, quién es para vos Claudia Rossiani? Ay, qué interesante. Claudia Rossiani es la que responde por mis actos, Chela. Si pudiéramos pensar en este desdoblamiento, que es quién es Claudia Rossiani, para Claudia Rossiani, te tendría que decir que lo más rico que tiene esa pregunta es lo que te decía recién, ¿no? Eso es posible porque no del todo podemos decir, esta es mi identidad, yo soy esta, el yo justamente está hecho con pedacitos de otros. Entonces te diría, Claudia Rossiani es la que responde por mis actos, Chela. Claro. O sea que para eso es una invitación a conocerte. Bueno, Ah, quien sí, quiere saber cómo es Claudia Rossiani, para Claudia Rossiani, sí o sí tiene que conocerla, ¿no? exactamente. Es una Tenés invitación. una, tenés Decime si eso no una, es nuevo, invitar a jugar.
Ajá. Que ¿Tenés vos una impresión de vos misma como una mujer, por ejemplo, alegre o por ejemplo, si te sabés una mujer reservada con tu familia, ¿no? sí, Eh, eh, ¿Qué más te sabés tengo una de vos? impresión muy alegre, ¿sí? Sí, A mí me gusta, por ejemplo, yo bailo todos los días un rato. En algún ratito del día bailo. Me levanto contenta, que para mí eso es un rasgo de alegría. En general me levanto con un estado, y en esto de los viajes también, uno percibe, los viajes son situaciones donde salís de lo habitual, de lo conocido, se te presentan un montón de cuestiones que hay que resolver, que hay que afrontar, y en general las afronto con alegría. con Sí, es un alegría. rasgo. Sí, pero qué sé yo, Bueno, también soy muy sensible, me pasan, las emociones me llegan mucho, no sé, estas cosas que uno dice cuando habla de uno, pero vuelvo, ahí es como nombrar eso que sería del orden de describirse, ¿no? Como, eh, y me parece que lo más propio es justo eso que uno no sabe de uno y que te lo marcan los claro. otros. Te lo Sí, marcan sí, cuando ven, escuchan, te vinculan y aparece algo de uno que uno no tenía ahí como parte de, mira, te cuento cómo soy. Y es maravilloso eso, aunque a veces es sí, incómodo. sí. Bueno, Si se no, nos termina, es muy sabio. se nos termina el tiempo, así que bueno, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y te hayas abierto tanto para que la gente te conozca y bueno, y pueda hacer su propia conclusión de si la vida de Claudia Rossiani ha marcado un poco su camino de escritura y además esta excusa nos permitió charlar un rato, que la Sí, gente te conozca más profundamente como persona, y se acerque a tu obra, están todos invitados a conocer la obra de Claudia. Y bueno, nosotras nos veremos en estos días, así que te dejo un beso enorme y un beso a todos. Nos vemos dentro de 15 días con otro autor al que lo vamos a estar torturando también con preguntas. Espero que la hayas pasado lindo. sí. Y Y quiero agradecer también a... no Sí, quiero ir sin decir que un chivo voy a pasar de la librería de Natalia Oroño, que es @libros del gato, sí, así que si quieren comprar libros, así está en Instagram, @libros del gato, unos precios bárbaros, unos libros divinos, bueno, no digo que sea el auspiciante del ciclo, pero es súper recomendable. sí. Bueno, gente, un beso para todos y gracias por Gracias. haber estado. No sé cómo salimos de acá, ¿eh? Tenemos que cortar, me parece.